Pronto. Bien, bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar en este coloquio virtual. Les agradezco en nombre de todos mis compañeros organizadores y en el mío propio. Hoy tenemos una mesa que promete mucho. En esta mesa están Sabrina Esperanza por la Facultad de Humanidades y la EMAD Uruguay, Vanessa Alta Sánchez por la Facultad de Humanidades y por el IPA, María Pola por la Facultad de Humanidades UDELAR y Luciana Stoni por la Facultad de Humanidades UDELAR. Para comenzar voy a presentar a Sabrina Esperanza, que es la primera expositora según el programa. Sabrina Esperanza es magíster en Ciencias Humanas, opción Teoría e Historia del Teatro por la Facultad de Humanidades de la Universidad de la República, militante social y feminista, se ha dedicado a la investigación y práctica liminal entre teatro y lo político. Actualmente es docente del área teórica de la EMAD y forma parte del colectivo 11 Mujeres y un Fuego. Sabrina ha titulado su ponencia Vinum Demonum de la hostilidad hacia el teatro en los tiempos que corren. Muchas gracias, María Noel. Bueno, paso a compartir un poco algunas cosas que he estado pensando en este tiempo. Lo que busco intentar explicar, o por lo menos buscarle algún tipo de fundamento, es a la suspensión de la actividad teatral en Uruguay, en este contexto pandémico, y verla como un incidente antiteatral. Si bien son varias las actividades que han sido afectadas en el contexto actual, encontramos en las medidas tomadas con respecto a la actividad cultural y al teatro en particular una rigurosidad que no se explica solo desde el punto de vista sanitario. Para hacer un poquito un recuento, en mayo del 2020, en el marco de la primera suspensión de la actividad teatral, fue creado un protocolo sanitario que instituciones del ámbito entregaron al Ministerio de Educación y Cultura. A pesar de esto, el teatro vio cómo, mientras el 19 de junio habilitaban las iglesias y el 9 de junio reabrían los shopping, en julio aún las salas teatrales seguían cerradas. El 24 de julio, artistas independientes se nuclearon y proclamaron la apertura de los teatros de forma autónoma para el 7 de agosto. Sin embargo, unos días después, el 29 de julio del 2020, las autoridades anunciaban la apertura a partir del lunes 3 de agosto. Esta incluía un primer protocolo en el que se pedía distanciamiento físico arriba del escenario, aunque artísticamente fuera necesario el contacto físico o un mayor acercamiento, este no podía producirse, y cito, habrá que adaptar las puestas en escena para responder a este requisito inevitable. Esto, por supuesto, tuvo que ser modificado. A fines del 2020 fueron suspendidos ensayos y espectáculos de elencos oficiales de la ciudad de Montevideo, y a comienzos de año le tocó el turno al carnaval. Actualmente, mientras los centros religiosos y shopping no han visto interrumpida su actividad en lo que va del 2021, los teatros llevan casi 2 meses cerrados. No intento de ninguna manera plantear que no sean necesarias medidas para reducir la movilidad, y en esto quiero hacer énfasis. La situación en nuestro país fundamenta por sí misma la necesidad de todo lo contrario. Sin embargo, invita a preguntarnos por qué cae más sobre algunas actividades el potencial riesgo sanitario que sobre otras con características similares. La intención de esta ponencia no es detenerse en los fundamentos que permitirían habilitar la actividad teatral, al igual que están habilitados otros rituales, como los religiosos, u otras actividades que también mueven la economía, como el shopping. Lo que me interesa particularmente es, al intentar comprender esto como un incidente antiteatral, analizar la performatividad del mismo. Al hablar de antiteatralidad, anti-theatricality, nos referimos al concepto que fue sistematizado por Jonas Barish en The Anti-Theatrical Prejudice en 1981, como un fenómeno de hostilidad hacia el teatro que es casi tan viejo como el teatro mismo. En 1698, Jeremy Collier dijo en su texto A Short View of Immorality and Profoundnesses of the English Stage que la poesía y el teatro eran vinum daemonum, vino del demonio, hecho en los dispensarios del diablo. Barish plantea que el sentimiento antiteatral es una condición natural u ontológica del ser humano. Freeman, sin embargo, que también se ha dedicado a investigar este sentimiento, critica este enfoque.
y plantea que verlo de esta manera ocluye nuestra mirada para dilucidar cómo las campañas antiteatrales han sido estimuladas por y sirven a fines políticos. La historia del teatro está plagada de ejemplos en los cuales se considera socialmente nociva e ilícita la actividad teatral. Y solo por citar algunos de ellos tenemos que en 1508 el Consejo de los 10 de Venecia prohibía cualquier tipo de producción teatral. En Inglaterra encontramos varios escritos en contra de la actividad teatral, The Overthrow of the Stage Plays, de John Reynolds en 1599, Histriomatics de Prynne en 1633, quienes lideraron con sus textos un movimiento antiteatral puritano que llevó en un largo plazo a el cierre de los teatros en 1642, cuando el Parlamento inglés ordenó que se abolieran los teatros, que se flagelase a los actores y se mutilara el auditorio que acudiese a contemplar las representaciones fuera de los teatros. Si bien esta orden no fue del todo efectiva, sí afectó la actividad teatral en Londres hasta 1660. Molière se murió sin recibir la extremaunción y por lo tanto sin poder renegar de su profesión de actor, por lo que no podía ser enterrado en un cementerio. Finalmente el rey permitió que fuera enterrado en el lugar de los niños no bautizados. La actividad teatral ha sido considerada inmoral o hereje, y en periodos históricos más cercanos también subversiva, como ocurrió durante el periodo de la dictadura cívico-militar, el denominado apagón cultural, en palabras de Mirza, que se dio fundamentalmente entre el 74 y el 77. Existe extensa bibliografía que da cuenta de la performatividad del hecho teatral, es decir, de su capacidad para crear situación social. Y de ahí también su peligrosidad desde el punto de vista del orden imperante. Citando a Mirza, dice, de allí sus posibilidades de elaboración comunitaria, de la experiencia humana y su importancia como factor de socialización. Según Freeman, los incidentes antiteatrales pueden ser vistos como performances culturales en sí mismos, ricos e interpretables. Se podría decir que casi todos ellos sirven a un propósito instrumental, como un medio para un fin, más que como un fin solo por y para el teatro per se. Y propone tratar estos como performativos, es decir, como representaciones diseñadas para actuar retóricamente, para involucrar, persuadir y producir. Por ejemplo, en el caso de Prynne, en Inglaterra, explica cómo usó el discurso antiteatral de forma instrumental para publicitar y promover la agenda política puritana, aun cuando en las primeras instancias no tuvo grandes seguidores. Desde el punto de vista de Goffman, se puede hablar de performance en la vida cotidiana, como la actividad total de un participante dado, en una ocasión dada, que sirve para influir de algún modo sobre los otros participantes, que podrían ser espectadores, antagonistas o personajes secundarios. ¿Cuál es entonces el comportamiento cultural, retomando a Diegues, que se expresa en la performance social de suspender la actividad teatral? ¿Qué fines políticos podrían existir si coincidimos en considerar como Freeman que todo incidente antiteatral los persigue? Un discurso que acompañó la toma de medidas por parte de las autoridades, tanto nacionales como municipales, que ponía el foco en la capacidad de entrega que artistas tienen por su profesión y en la capacidad de superación, al tiempo que promueven una lógica del emprendedurismo. Y voy a citar dos afirmaciones hechas por autoridades. Porque me consta que hay trabajadores de la cultura que son capaces de desarrollar su arte aún de manera honoraria, y lo valoramos enormemente, porque es nuestro capital, el capital de la solidaridad del trabajo. Y otra cita, todo lo que pueda relacionar la actividad cultural con el desarrollo y con la economía, porque creemos que la cultura también crea espíritu emprendedurista, porque creemos que puede desarrollar proyectos interesantes. En el análisis del avance cultural de la derecha que se realizó en el estudio La reacción, derecha e incorrección política en Uruguay por el colectivo ENTRE, encontramos que desde la vuelta a la democracia se hizo necesario trabajar en formas más sofisticadas de manipulación de la opinión pública. Por eso la dimensión cultural desempeñó un rol muy importante en la estrategia neoliberal de la vuelta a la democracia. La representación de la lógica neoliberal en el circuito cultural está compuesto por actores que influyen de diferentes maneras en el campo ideológico y social. Entre ellos están las universidades privadas y el coaching empresarial, en alianza con el poder mediático, que esparcen el discurso del emprendedurismo, la competencia, la meritocracia y el voluntarismo mágico, el si querés podés. Se logra de esta forma generar deseos para que aún quienes se perjudican de las medidas neoliberales las reproduzcan y defiendan,
propagando la idea de voluntad de superación y el culto al mérito individual como criterio de éxito. La contracara es que la responsabilidad de los fracasos también es meramente individual. Si bien está claro que lo central es económico, el neoliberalismo sabe bien que las intervenciones culturales, intelectuales, políticas y económicas no son tan distintas. Por eso es importante prestar atención a las diferentes dimensiones de su acción. En este sentido, no solo la afectación sobre el sistema cultural, sino la propia gestión de la pandemia responde a la lógica de la libertad individual como característica inherente a la humanidad, donde la catástrofe sanitaria no responde a decisiones políticas, sino a decisiones individuales. Antes de que se instalara la crisis sanitaria, producto de la pandemia que aún nos tiene en vilo, Entre afirmaba, y cito: "El modo de vida que propone la derecha está atado a la libertad, pero de mercado. Es vivir en competencia y con cansancio crónico, con trabajos precarios que encima nos exprimen, porque tras la fachada canchera de horarios flexibles, los compromisos laborales invaden el tiempo mental de ocio, invaden espacios afectivos y hacen que todo el tiempo estemos pendientes del trabajo. Si antes de la pandemia se buscaba que estuviéramos pendientes del trabajo, ahora esto se ha visto acrecentado no solo por el teletrabajo, que en otros países está mereciendo legislación regulatoria que incluya, por ejemplo, el derecho a la desconexión, sino por la clara disminución de espacios de esparcimiento, culturales, de disfrute y ocio. Es muy difícil negar la existencia de un fin político cuando la sociedad tiene habilitados como lugares de encuentro y esparcimiento centros comerciales, iglesias y bares, pero le es negada la posibilidad de asistir a una obra de teatro regulada con protocolos sanitarios más estrictos que los que se pueden implementar en los espacios arriba mencionados. Mientras que a un importante sector de la sociedad se le niega la posibilidad de trabajar, estamos hablando que se presentaron en el entorno de 3.000 artistas para solicitar un subsidio, y esto no representa el número total de personas afectadas, toda la sociedad se ve afectada cuando se le niega el derecho a participar en la vida cultural y a gozar de las artes. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por tu ponencia, súper interesante. Gracias por respetar los tiempos. Me gustó mucho todo esto que vamos a comenzar a conversarlo en el foro luego de que expongan todos los participantes. Esto que se plantea también del trabajo en el teatro, de esa antiteatralidad que persiste a lo largo de la historia y que hoy se hace mucho más evidente. Le vamos a dar la palabra ahora a Vanessa Arta Sánchez. Vanessa es profesora de literatura, egresada del Instituto de Profesores Artigas. Se desempeña como tal en educación media y como ayudante en el Departamento de Teoría y Metodología Literarias de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República. Vanessa tituló su ponencia Espacio, Tiempo y Convivio en Pandemia. Muchas gracias, María Noel. Bueno, la ventaja capaz de estar en una mesa del segundo día es que uno se aprovecha un poco de las ponencias de los que presentaron antes, ¿no? Digamos, en el sentido de que vamos a encontrar algunos puntos de conexión, incluso ahora con lo que decía Sabrina, un poco esta cronología de lo que pasó con cuándo abrió, cuándo cerró el teatro, qué protocolo para arriba del escenario, para abajo del escenario, vienen muy bien también para contextualizar, ¿no? Que uno dice, bueno, siempre empezar con la introducción, ya sabemos cuál es el contexto en el que estamos, pero bueno, viene bien también refrescar esos datos precisos, ¿sí? Dice, en tiempos de pandemia, de distanciamiento social, el teatro, como tantas prácticas, se ha visto afectado. Se plantea un protocolo para el escenario y para fuera del escenario. Estos cambios traen a un primer plano elementos y características que distinguen al teatro de otras prácticas y que tienen que ver con el espacio, el uso y la permanencia en el espacio. Todo esto hace o ayuda también al convivio, ¿sí? Sin embargo, ya en 2015, bastante antes de esta situación de pandemia, Jorge Dubati hablaba del tecnovivio, e incluso distinguía el tecnovivio interactivo o dialógico del monoactivo o monológico. Es decir, que en un estadio previo a la pandemia había propuestas que motivaban la reflexión sobre estas experiencias que hoy se resumen en la palabra virtualidad, ¿no? Y decimos, bueno, teatro virtual, punto.
En el artículo Convivio y Tecnovivio, el teatro entre infancia y babelismo, Duvati analizaba la propuesta del espectáculo Distancia, de Matías Umpierres, cuya innovación suponía la participación vía streaming de las actrices, mientras que en la sala participaban los músicos, los técnicos, los espectadores, y al final del espectáculo se revelaba que una de las actrices también había estado allí en la sala. Esta descripción es bastante similar a la de propuestas que se llevaron adelante durante 2020, pero con una gran diferencia, ¿no? En estas últimas nadie está en la sala, ¿no? En el 2020, en muchas de estas experiencias, por las restricciones directamente no existía ese espacio de la sala de teatro. Esta supresión del espacio destinado al público obliga a los distintos involucrados a revisar el peso del convivio como determinante para considerar si continuamos frente a lo que llamábamos teatro o si estamos frente a otro arte escénico, frente a otra teatralidad, ¿sí? A propósito del espectáculo que reseñaba Duvati, de Distancia, él señalaba en que finalmente ese espectáculo que se apoyaba tanto en la tecnología y en el streaming, proponía una reflexión sobre la degradación de las relaciones amorosas, que no podían sortear los escollos de la desterritorialización. Otra diferencia que podemos encontrar entre estas propuestas de 2015 o anteriores y las de 2020 es en la elección libre de una poética que pretende incluir la tecnología, como era el caso en 2015, claramente había una voluntad de incluir esa tecnología, ya sea para ampliar los límites del teatro, o para enfatizar de pronto temáticamente, para señalar este aspecto de la degradación de las relaciones interpersonales. Todo eso se diferencia bastante de una elección, digamos, condicionada de una poética sin copresencia o protocolizada. De alguna manera, tanto teóricos, creadores, como el mismo público, se ha visto reenviado una y otra vez hacia la pregunta por la definición del teatro, y bueno, esta pregunta estuvo, ¿no?, circulando también en las mesas ayer y hoy: ¿es teatro, no es teatro? ¿Importa definirlo si es teatro, no? André Carreira abría el coloquio diciendo, bueno, si es pertinente quedarnos en esta pregunta o enfocarnos directamente en el tiempo en el que estamos. Pero bueno, esta pregunta se nos ha presentado a todos, incluso a quienes hacen, ¿no?, teatro. Entonces, por ejemplo, está esta obra que es Bernarda Símil Teatro, ¿no? Ya en la propia autodenominación, denominarse como símil. Entonces, bueno, también el público, ¿no?, gente que disfrutó de esto por lo novedoso, de todas maneras, como también se ha señalado mucho, por reconocer en esto un acto de resistencia y de querer de todas maneras buscar las vías de encuentro, como también el público dictaminó claramente esto no es teatro y punto, ¿no? Será otra cosa. Entonces, bueno, hay como un cuestionamiento, me parece, del espacio, ¿no? Yo hice como un apartadito acá en la ponencia que es el espacio en cuestión. Y propongo que si revisitamos los coloquios anteriores, las ponencias, ¿verdad?, las publicaciones de los coloquios anteriores, creo que ya se ha anunciado una crisis del espacio y del lugar del espectador. Utilizo la palabra crisis tanto en sentido de cambio profundo como de oportunidad. Pienso que de hacer un recorrido por el devenir del teatro, desde el elemento espacial, ¿no?, visualizaríamos las distintas tensiones que ha vivido y que vive esta práctica. Si pensamos en momentos emblemáticos, ya sea en la antigua Grecia, en la Edad Media, el teatro isabelino, a través de este elemento espacial podemos vislumbrar ciertas tensiones. Si hay un espacio y un subsidio, como podía ser en la antigua Grecia, donde, bueno, toda la sociedad va y asiste, hasta dónde entra el teatro, está dentro de la iglesia, está fuera de la iglesia, están las plazas, están las cortes. Bueno, todo eso también hablaba de ciertas tensiones y del lugar que le estaba dando también la sociedad, ¿no?, a esta práctica. Si pensamos, vengamos más acá, en los años 90 del siglo XX, uno de los grandes impactos, o de renovadores en ese momento, fueron los espectáculos que se hicieron en espacios no convencionales, que al tiempo que ponían en evidencia las dificultades del acceso a salas, en algunos casos era, bueno, no tengo una sala, hago mi obra en otro lado,
también aprovechaban y jerarquizaban semióticamente estos espacios, ¿no? Entonces ahí también vemos, digamos, este factor económico y vemos un uso artístico, ¿no? de esos espacios. Ya fuera la estación de tren de Peñarol, las caballerizas de Blanes, ¿no? Digamos, podemos ir recordando esas obras que fueron tan impactantes. Y de esta manera se territorializaban los cuerpos y también las propuestas. Otro elemento que me parece que juega mucho junto con el espacio es el tiempo, lo que decíamos de cuánto tiempo de permanencia en un espacio. Entonces, si pensamos todavía más acá, igual ya hace unos cuantos años, en el 2012, Roberto Suárez puso en escena Bienvenido a casa, donde no solo jugaba con el espacio, sino que también con el tiempo. Supongo que se acuerdan, pero por las dudas, como un breve resumen, el público tenía que asistir 2 días, el primer día asistía 2 horas, el segundo día asistía 2 horas y media, ¿verdad? Y el segundo día se revelaba como este mecanismo, donde también se jugaba entonces con el espacio de la ficción, y donde el público empezaba a interactuar mucho más, ¿no? Porque se iba a esta platea que había quedado oculta en el primer día, entonces todo lo que también ese público hace en esa platea, obviamente va a impactar en la recepción que tenga el nuevo público. Y se daban entonces también otra serie de juegos, ¿no? Porque en ese segundo día uno como espectador reconocía al boletero, reconocía a otros espectadores, había como una complicidad en ese estar, ¿no? Entonces se jugaba, y me parece que lo que se estaba poniendo ahí o actualizando era este tema del convivio, no basta con estar, sino también con una participación, ¿no? Real allí. Y con el tiempo, ¿no? Digamos que no era lo más habitual estar 2 horas, 2 horas y media, y menos 2 días seguidos. De esta forma, entonces, se comprometía, ¿no? Al espectador en esto de tener que asistir un segundo día con este juego, esta invitación, y entonces se manifestaba ese carácter convivial, poético y espectatorial en términos de Dubati, ¿no? Por todo este juego que decía que se daba. En el 2019 se lleva adelante la propuesta Lado B, aunque yo no sea, que la dirigió Florencia Littner. Florencia Littner, en realidad ya desde el 2006, con el colectivo Invasivo, viene investigando en la producción de rupturas figurativas para construir signos y discursos en la producción de nuevas relaciones de espacio, de público y la acción, ¿no? Del público en acción. En esta pieza, Lado B, aunque yo no sea, es muy difícil establecer cuándo empieza la pieza, ¿no? Entonces ahí ya tenemos este juego con el tiempo. Porque, bueno, primero requiere de que uno contacte vía mail para poder reservar su entrada, y que acepte desde el vamos cierta regla de juego. Por ejemplo, que uno no sabe dónde es la obra, hasta el mismo día, ¿no? Y tiene que aceptar que va a recibir ciertas indicaciones, tiene que dejar su número de teléfono, va a recibir una serie de audios, de mensajes, y bueno, y ahí ya hay todo un juego y hay una expectación, me toca tal semana, ¿y qué pasa si no me contactan? ¿No? ¿Qué pasa qué hago? ¿No? Uno tiene un montón ahí como de incertidumbres. Entonces, en realidad, esa expectación comienza muchísimo antes. ¿Qué es lo que sabe? Bueno, sabe que se le va a informar que es una obra de recorrido, que va a recibir instrucciones, por lo tanto va a tener que estar al tanto, ¿no? De cuidar su celular por allí. También que sabe que van a ser pocos espectadores, ¿no? Se informa que van a ser 4 espectadores. Finalmente, bueno, se da esa comunicación, el público es citado a un lugar céntrico de la ciudad y recibe entonces los estímulos de la ciudad, de los audios, música también que llegan en esos audios, textos, ¿sí? Y toda esa serie de indicaciones que después uno lo podrá seguir o no, hasta que se produzca el primer encuentro con una de las actrices o con el actor. ¿Sí? Hay todo un momento en que en realidad está el espectador interactuando con eso, con la ciudad, con ese espacio, que está escuchando esas indicaciones que le llegan, pero que todavía no está ahí en contacto con los actores. Entonces hay escenas en solitario, hay escenas que se ven de a 2 espectadores, escenas que se comparten
los 4 espectadores, que compartan los 4 espectadores, y también hay una invitación a un juego, ¿no? Casi con una búsqueda del tesoro. En algún momento tenemos que salir a identificar quiénes son los otros 3 espectadores, y a buscar algunos objetos, ¿no? Que se nos dan algunas pistas. Todo se ficcionaliza y el público actúa, entonces. Uno está en la ciudad, no sabe si el que viene de pronto a preguntar la hora si no es un actor, o si todo lo vemos bajo el ojo de la ficción, ¿no? Pero, si bien todo se ficcionaliza, no se deja de percibir una condición de extracotidianeidad en esta situación. Finalmente, cuando termina el espectáculo, el público es conducido a un local de pool, de maquinitas, es invitado a una suerte de ceremonia, fiesta, ¿no? de encuentro. Se invita con cerveza, puede escuchar música, hablar con los actores, hablar con los otros espectadores. Bueno, en tal lado, ¿a dónde te llevaron a vos? ¿No? ¿Dónde estabas? Y se da entonces ese encuentro, ahí se da también ese convivio. Toda esta, más o menos en promedio, cada función tenía una duración de 4 horas. O sea, había una convivencia también y un compromiso en el tiempo para estar. Pese a que no todo el tiempo, por eso aunque yo no sea, ¿no? Esa segunda parte del título, no todo el tiempo todos ven lo mismo, ni todo el tiempo todos están juntos, ¿no? La pieza entonces, como decía, tenía ese espacio de 4 horas, donde hay convivencia, donde el escenario es la ciudad, es el escenario urbano, y todo el tiempo uno está tomando decisiones. ¿Por qué este repaso, citar estas 2 obras? Bueno, primero porque son anteriores a la llegada de la pandemia, y porque me parece que delatan, ¿no? Que ya había como cierta conflictividad con marcar el convivio como algo, como el parteaguas que hace o no hace a lo teatral. Me parece que acá justamente lo que se hacía era ponerlo como en primer plano y activarlo, ¿no? Que no alcanza solamente la copresencia. En este breve repaso, bueno, marco un poquito eso, y cómo se ponen en juego entonces la poiesis productiva de los artistas y la poiesis receptiva, ¿no? De parte del espectador. En este juego de relaciones es que se encuentra el diferencial con otras experiencias, como puede ser el cine, la televisión, el streaming, y que se hablaba entonces de esta necesidad, me parece, de impugnar un poco este concepto, de actualizarlo, ¿no? Ayer, en una de las mesas, se hablaba de la crisis del soporte, ¿no? Y me parece que tiene que ver un poco con esto. El teatro ha incorporado las pantallas, la proyección de escenas filmadas, pero utilizadas con una lógica teatral, ¿no? El teatro las incorpora, las absorbe. En este caso te llega un mensaje de audio, te mandan un video, o en otras obras donde vemos escenas proyectadas, por ejemplo, bueno, ahí se multiplican los códigos, los espacios, y parafraseando un poco a Cartoon, el teatro teatra esas incorporaciones, ¿sí? Incluso en esa obra de la que hablaba Dubati, de Distancia, se incorpora esa tecnología, pero desde una lógica, digamos, teatral. Lo que decíamos, la sala se mantenía, al final se develaba que la actriz estaba allí, bueno, el público estaba junto, etc. Entonces, el espacio virtual es la última frontera, digamos, en estos juegos de llevar al máximo y de buscar y poner a prueba un poco este tema del convivio. Es la última frontera, el espacio virtual. La propuesta de teatralidad virtual, las propuestas, perdón, de teatralidad virtual parecen operar a la inversa, ¿no? Si quisiéramos ver como una especie de lado negativo, porque el tiempo está condicionado, cuánto tiempo de tolerancia tenemos frente a una pantalla, la organización del espacio es diferente, la gestualidad, ¿no? Estamos todos recortados, la mirada, ¿no? se organiza de otra manera, y quizás también a veces nos pueda costar distinguir esa cuestión extracotidiana, porque, no por culpa de esta propuesta, sino porque toda la vida se ha habido mediatizada por una pantalla. Damos clases a través de una pantalla, festejamos los cumpleaños a través de una pantalla,
tenemos las reuniones de trabajo a través de una pantalla, entonces quizás allí se pierda un poco como ese espesor de lo que podría ser un lenguaje distinto, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que podemos hablar de una teatralidad, pero no de teatro como acontecimiento. Y creo que esa pregunta que hacía Carreira de ¿es pertinente, no es pertinente? Yo creo que es pertinente en el sentido de que le respondamos y que respondamos que no. Está bien, no es ese teatro. Bueno, ahora pensemos qué hacemos con esto que tenemos. No es la intención tampoco hacer un discurso apocalíptico, ¿no? Sino distinguir esta como una nueva forma de teatralidad que tiene por delante sus propios desafíos, ¿sí? Como esto de distinguirse de una cotidianidad virtual. ¿Cómo hacerlo? En ese sentido, ayer también, y esto es lo que les digo que estoy robando de las otras ponencias, Romina Triunfo hablaba de una posible categorización, ¿no? Entonces, bueno, las obras que estaban pensadas para sala y se las tradujo, digamos, se las adaptó, de aquellas que de pronto estaban pensadas en este formato y a su vez dentro de esa categoría una distinción entre las que son sincrónicas y las que son asincrónicas, ¿no? Bueno, ahí me parece que es donde está como el campo más rico para ver qué pasa y cómo se prueba y qué lenguaje se encuentra, ¿no? Esta nueva teatralidad aparte se reconoce como tal, se reconoce símil teatro. Y su acogida o no, ¿verdad? Eso lo dirá la perduración y la práctica que si se continúa más allá de la pandemia. Es por el momento, bueno, incierto eso, ¿qué va a pasar después? ¿Va a seguir estando, no va a seguir estando? ¿Se va a hibridar? Bueno, eso lo veremos, qué es lo que pasa, ¿no? Y también rescatar, si no es un momento como para quizás jerarquizar otras cosas, ¿no? Y ahí estaba también, por ejemplo, el taller de dramaturgia de Luciana Lagisquet que estaba haciendo, que lo que hizo fue esa producción, llevarla a audios, ¿verdad? Están subidas en Spotify, y hace una presentación, dice, bueno, este es el producto de un taller de dramaturgia al deseo, y lo presenta de la siguiente manera. Luciana dice, este es un podcast de teatro sonoro, o radioteatro, o podcast teatro, como les guste más, ¿no? Eso me parece que está muy bien, lo podemos llamar de todas estas maneras, pero es esto, y es la manera que encontramos para encontrarnos. Entonces, ahí de pronto no tenemos lo visual, pero tenemos otra presencia que es a partir del sonido y de la voz, ¿no? Ayer también se hablaba bastante de esto, como por ejemplo en obras como Amor de Cuarentena, ¿no? Donde el juego también está en la voz. Entonces, lo que decía, retomando la pregunta de Carreira, me parece que es importante responderla en ese sentido, como para sacarnos como esa especie de peso de decir, bueno, no es, no empantanarnos ahí, sino que, bueno, empezar a pensar esto como una nueva teatralidad, como una oportunidad, esto que decía la crisis como oportunidad, la crisis de las teatralidades, y poder en todo caso valorarla, rechazarla, apreciarla en sus propios términos, y no los términos de una apuesta de sala, ¿sí? Me parece que esto, bueno, implicaría la creación de un lenguaje que no sea la traducción de una apuesta, lo que decía hace un ratito, y ya tenemos esos casos como Dos Hermanas, Amor de Cuarentena, Bernarda Símil Teatro, ¿no? Que están pensados de esta forma. Por lo pronto, y con esto ya termino, que ya estoy creo que pasada, esta circunstancia, me parece, de la pandemia, ha sido promotora del trabajo también de archivo, que eso me parece que es algo importante a ver, ¿no? De la reflexión sobre las mediaciones, sobre la formación, cómo afecta también a la formación, sobre las políticas culturales y económicas, las prioridades, ¿no? Y esto tiene capaz un poquito ahí que ver con lo que decía Sabrina, que porque por momentos parece que se simplifica y decimos shopping sí, espectáculos, cultura no, y en realidad es todo bastante más complejo, ¿no? Pero a veces se ha simplificado algo así, y lo que ha hecho esto es ponernos a pensar, bueno, ¿cuáles son nuestras prioridades? Y también las condiciones de seguridad social, qué tan precarizado está el trabajo de todo este sector, ¿verdad? ¿Qué cosas podría tener de bueno? Bueno, ahora los grupos tienen acceso a una sala porque es una sala virtual, bárbaro, pero esto no nos lleva tampoco, también quizás en desmedro de otras
de otras cosas? Me parece que son todas preguntas que en todo caso lo que ha hecho esta situación de pandemia es evidenciarlas y ponerlas sobre la mesa. Y por ahí quedo. Muchísimas gracias, Vanessa. No te quería cortar porque estaba muy interesante lo que estabas planteando. También en la línea de lo que decía Sabrina y sobre los límites teatrales. ¿Dónde están los límites? ¿Dónde están las fronteras? ¿Cada vez se amplían más o se reducen? Hay una crisis constante en el teatro, porque si ya estábamos, como decías vos, en los coloquios anteriores, planteando la crisis del teatro y seguimos planteando crisis en el teatro, es una sensación, es que el teatro siempre está en crisis. Preguntas que quedan para el foro al final de estas exposiciones. Vamos a darle paso ahora a María. María Polak es actriz, egresada de la EMAD, tallerista, dramaturga y directora, oficios según ella generados en la práctica, operadora en psicología social de la Escuela Pichon Rivière, magíster en ciencias humanas, opción teoría e historia del teatro por la Facultad de Humanidades de la Universidad de la República. Y María tituló su ponencia Las nuevas distancias, teatro y pandemia. Adelante, María. Tienes que activar tu micrófono. Ya me lo hice yo. No te escucho. Ahora te escuchamos bien, María. Ah, está, pero está bien. Bueno, decía, mientras estaba hablando y no me escuchaban, decía cosas horribles. No, decía, saludaba a todos los presentes y agradecía este espacio y esta oportunidad. Bueno, sí, el título es ese, yo le agregué un subtítulo después, que es, que me hace conectar con las compañeras anteriores, que es cuerpo, espacio y distancia. ¿Dónde pondremos los cuerpos? ¿Dónde la distancia? Y un epígrafe que dice así: el coronavirus es una orden de distancia, por más imposible que ésta sea. María Galindo Neder. Bien. Llamé a estas reflexiones las nuevas distancias, porque el fenómeno que estamos viviendo de pandemia generalizada ha puesto a esta noción, íntimamente ligada a nuestra ubicación en el espacio, en absoluto primer plano, haciendo tomar conciencia, como nunca, del lugar que nos circunda y nos limita. Actualmente, para cualquier cosa que hagamos, la distancia se ha vuelto un factor fundamental. La voz distancia deriva del latín distantia, participio presente del verbo distare, significa estar lejos, distar, y el prefijo dis se dice que es divergencia y alejamiento. La distancia es el espacio, entonces, o intervalo de lugar o de tiempo que tiene una medida entre dos elementos o acontecimientos. Como fenómeno físico refiere a cuánto recorre un cuerpo durante su movimiento. Digamos que la distancia es una dimensión fundamental de la vida humana que alude tanto al plano real como simbólico. La distancia pertenece al lenguaje espacial, significa. De acuerdo a cómo se utiliza en escena, aparecerá el subtexto, evidenciando lo que la palabra no puede expresar. Gran protagonista de este momento histórico, la distancia nos recuerda que tenemos un cuerpo y que ese cuerpo puede incidir sobre otros cuerpos, para bien o para mal, cosa que los actores y actrices sabemos de sobra. En el teatro la distancia se resignifica, se transforma en distancia expresiva. Ese estar lejos se puede acortar, estirar, agrandar y achicar de acuerdo a las pautas estéticas utilizadas en la puesta en escena, siendo el vehículo de expresión el cuerpo del actor, pero también el cuerpo del espectador. Cuerpo, espacio y distancia. ¿Dónde pondremos los cuerpos y dónde las distancias? En la praxis teatral es una variable específicamente escénica, inmaterial materializable. Pertenece al ámbito de la teatralidad, ese concepto vago y a la vez concreto, difícil de definir, pero captable intuitivamente. Pavís habla de la teatralidad como espesor de signos, a mi entender, una de las más gráficas maneras de comprenderla,
porque da cuenta de volumen, de sucesivas capas que van conformando los distintos niveles de significación del espectáculo. Cuando asistimos a un espectáculo teatral, se mueven al unísono una serie de elementos que implican el territorio, la convivencia, la función poética, la recepción. La integración de todos esos elementos se concreta a través de la expresión de los distintos componentes de la escena. Por más que las didascalias de los textos puedan estar estipuladas, especificadas ocasionalmente, respecto a cómo se sitúa un personaje, respecto a otro, etc., a la hora de la puesta en escena es el director, junto con los actores, a través de las ideas e imágenes que se han propuesto y trabajado, lo que definirá el valor y el lugar que se dará a ese parámetro. Dice Pavís, otra vez más, que la distancia es una noción aproximativa, fatalmente subjetiva y difícilmente medible. Más bien se expresa cualitativamente con un muy poca, fusión o identificación emotivas, o un demasiado desinterés respecto a esto en relación al espectador, pero también a los actores. Sin embargo, de aproximativa, cualitativa, se puede transformar en concreta, cuantitativa. Y eso fue lo que me llevó a escribir La teatralidad en disputa. Jartot decía, ¿cómo es posible que el teatro, al menos tal como lo conocemos en Europa, o mejor dicho, en Occidente, haya relegado a último término todo lo específicamente teatral, es decir, todo aquello que no obedece a la expresión de la palabra? El 31 de julio de 2020, la Sociedad Uruguaya de Actores, a través de sus habituales comunicados a los asociados, publicó el protocolo oficial de 25 puntos para asistencia a espectáculos teatrales en vivo, que había recibido de las autoridades pertinentes, bajo el título Protocolo Oficial para Apertura de Salas de Espectáculos, previsto para operar desde el 3 de agosto del mismo año pasado. A su vez, los primeros días de junio de 2020, la Federación Uruguaya de Teatros Independientes, FUTI, había presentado a las autoridades un protocolo para su estudio y aprobación. En dicha propuesta contemplaba fases de apertura, medidas generales y específicas en vista a una reapertura de las salas de teatro. Y en lo referente a la escena, señalaba, el espectáculo se adaptará, siempre que sea posible, para minimizar el contacto físico entre los actores. Se recomienda la participación de elencos reducidos. El énfasis estaba puesto en lo cualitativo. El protocolo de FUTI manifestaba una voluntad de contemplar en la praxis escénica algunos de los aspectos sanitarios generales, minimizar el contacto físico, pero priorizando lo artístico, siempre que sea posible. Por otra parte, el contenido del protocolo oficial, en su punto 10, referido a los artistas en escena, decía textualmente: únicamente quienes actúen sobre los escenarios, teatro, danza, música, etc., están eximidos de utilizar mascarillas, solo durante el transcurso de sus actuaciones y guardando un distanciamiento físico con sus colegas de por lo menos 2 metros. Aunque artísticamente sea necesario el contacto físico o un mayor acercamiento entre los intérpretes, el mismo no podrá producirse. Habrá que adaptar las puestas en escena para responder a este requisito inevitable. Haciendo un paralelismo entre cancha y escena, terminología que muchas veces se utiliza indistintamente, pongo por caso el libro que lo tengo acá y lo estuve releyendo, Cancha con niebla, de Ortiz, que él toma mucha inspiración del fútbol, ¿no? Y en vista de la continuidad de los partidos de fútbol y básquetbol, salvo un breve lapso, que se sucedió, ¿no? Que se sucedieron las actividades sin cambiar las reglas de juego de ninguno de los dos deportes en la cancha, me pregunto por qué exigir mantener una distancia de por lo menos 2 metros a los actores en escena. ¿Acaso los actores contagian más que los deportistas? ¿Qué tipo de fenómeno se está produciendo cuando desde el poder se interviene directamente en las condiciones de creación? La frontalidad que una cláusula como la del protocolo oficial mencionado impone, inhibe de crear y constriñe el desempeño actoral a una relación física determinada taxativamente, sin más chance. ¿Por qué se pasa de una sugerencia a una exigencia? Si las normas sanitarias pretenden regular las condiciones de creación de la escena, ¿será posible construir a partir de las limitaciones que los protocolos sanitarios establezcan? ¿Seremos capaces de producir a partir de tan limitantes restricciones? Más bien, ¿debemos aceptar restricciones para la escena a la hora de montar un espectáculo? No porque no se puede experimentar con la distancia, como se puede hacer con cualquier otro factor, la luz, por ejemplo. He visto espectáculos sin luz,
el ejemplo que dio Vanessa y otros, el de María Noel en su ponencia de hoy más temprano, y realizar un planteo escénico específico, partiendo de un manejo determinado de ese valor, de ese parámetro. Se puede siempre y cuando la iniciativa parta de los propios artistas y de las necesidades inherentes a la puesta en escena y a la visión global del espectáculo. Incluso cuando hay que adaptar un espectáculo realizado en un espacio determinado a otro de menores dimensiones o de mayores, se establecen nuevas conexiones entre este y las nuevas distancias necesarias a partir de una nueva perspectiva desde la cual los actores incorporan otras condiciones, que son las que las circunstancias requieren. El teatro podría ser definido, si de distancias hablamos, como el arte de administrar las distancias. La distancia adecuada es el factor que permite una ajustada percepción de la escena, es una de las variables que hace posible una conveniente apreciación del espectáculo, tomando en cuenta la relación entre la ubicación de los actores y la correspondiente de los espectadores. Así como el órgano de la visión y la luz juegan un papel fundamental en esta apreciación. Y también la de los actores entre sí, y respecto a otros artefactos escénicos. Si el convivio territorializa y el tecnovivio desterritorializa, tomando esto a grandes rasgos y sin la sutileza y gradación que Dubati dedica a la interrelación entre ambos y a la que hizo mención Vanessa, una medida de estas características podríamos decir que hiperterritorializa al pretender manejar o que se maneje la distancia como si fuera un factor externo a las condiciones de creación y como si se pudiera operar en forma arbitraria y uniforme, homogeneizando las propuestas, quitándoles originalidad y diversidad. Habría que moverse entonces en un perímetro exterior similar a las medidas de un ring de boxeo, que es 5×7. Coincido con Paul Preciado, quien expresa, cito, el virus actúa a nuestra imagen y semejanza, no hace más que replicar, materializar, intensificar y extender a toda la población las formas dominantes de gestión biopolítica y necropolítica que ya estaban trabajando sobre el territorio nacional y sus límites. De ahí que cada sociedad pueda definirse por la epidemia que la amenaza y por el modo de organizarse frente a ella. En tiempos de dictadura, el objetivo era desafiar la censura, crear entre líneas para que el espectador pudiera leer entre líneas. En este caso, desafiar esta censura nos enfrenta al miedo de ser portador de enfermedad y muerte. En palabras de María Galindo, porque antes de que llegue el coronavirus en un cuerpo, había llegado en forma de miedo, de psicosis colectiva, de instructivo de clasificación, de instructivo de alejamiento. Manejar las distancias es parte del aprendizaje de estar en el mundo, la física y la simbólica. Lo que permite crear en todos los ámbitos, y específicamente en el que nos ocupa, es la posibilidad de manejar esas distancias de acuerdo a la propuesta del director, los actores y el texto. Si las distancias son fijas, y sí, vuelvo a citar, aunque artísticamente sea necesario el contacto físico o un mayor acercamiento entre los intérpretes, el mismo no puede producirse. Habrá que adaptar las puestas en escena para responder este requisito inevitable. ¿Qué queda? ¿Monólogos? Los monólogos reflejarían al individuo isolado, que es la condición actual que como seres humanos estamos experimentando. Marca de divergencia y alejamiento, raíz de la palabra distancia. Nunca hay libertad total para crear ni para nada, ¿no? Ni está registrado que ningún acontecimiento humano goce de esas posibilidades en ningún ámbito. Actuar con la libertad restringida es un hecho que se produce a diario en forma inconsciente y que la propia realidad se encarga de informarnos cuando padecemos las pequeñas frustraciones nuestras de cada día. Es una condición que abarca todos los aspectos de la vida, presentándose de múltiples formas y nos recuerda nuestros límites y limitaciones. A modo de ejemplo, en el caso teatral, a la hora de realizar un espectáculo, en general, no podemos aplicar todos los recursos económicos que quisiéramos, ni humanos. En general no podemos aplicar, no siempre podemos elegir el elenco ideal para una obra. Muchas veces resignamos el hacer tal o cual obra por infinidad de motivos. Así como tampoco siempre tenemos la sala apropiada y demás. A todos estos avatares nos acostumbramos porque forman parte de las limitaciones que hemos ido aprendiendo a asimilar y son parte fundamental de la adaptación a la vida en general y profesional en particular. Pero son aprendizajes que se van gestando junto con otro conjunto de experiencias y que conforman nuestro ser y estar en el mundo. Hoy
Mayoritariamente no hay convivio, o no hay convivio, se podría decir. Los teatros están cerrados. No hay expectación desde el punto de vista de las tres patas, ¿no?, del espectáculo. Los espectadores no van al teatro, aunque ven espectáculos de todo tipo por internet. Pero hay poiesis. Hay gente ensayando, planificando o imaginando futuras realizaciones. Algunos esperando poder estrenar en breve y utilizar las distancias de acuerdo a las exigencias que las propuestas escénicas requieran. Termino con una reflexión de Patricia Manríquez de su artículo Hospitalidad e inmunidad virtuosa. Cito: sigamos atentas, seamos hospitalarias con el acontecimiento, con la otredad, pero sobre todo con lesotres. Que no nos coma la inmunidad. Y quién sabe si el futuro nos depara algo nuevo. Por venir. Que no mero por venir. Mero tiempo posterior, lleno de lo de siempre. Gracias. Excelente, María. Realmente nos dejaste pensando en muchas cosas que a veces también, a mí que no me toca ser actriz, ni actor, ni estar arriba del escenario, no las logramos ver, como las limitaciones que a ustedes se le agregan, a las que, como decís vos, de alguna manera estaban ya acostumbrados, sobre todo con esto del protocolo oficial que tuvieron en el pasado, que era al principio bastante disparatado, eso de que se nos implanta el miedo antes que el bicho, porque en realidad la distancia física la tenemos por miedo a agarrarnos el coronavirus. Así que bueno, otras cosas muy importantes que quedan para nuestro foro final. Y para culminar, vamos a darle paso a Lucía Testoni. Lucía es profesora de literatura egresada del Instituto de Profesores Artigas, se desempeña como docente en educación secundaria en el Colegio British School, cursa la maestría en Teoría e Historia del Teatro en la Facultad de Humanidades, integra el grupo de investigación de literatura fantástica uruguaya dirigido por Claudio Paolini, ha colaborado en varias ocasiones con la revista Atenso Diagonal y Cuadrata de la Universidad de Chihuahua, así como con exposiciones en la Cátedra Alicia Goyena y en el Congreso de Literatura Fantástica. Lucía tituló su ponencia El panóptico pandémico, ¿dónde está la escena teatral contemporánea uruguaya? Lucía, ¿tú Muchas quieres gracias. Bien, perfecto. Gracias, María Noel. Quería, antes de comenzar, agradecer la presencia virtual de Federico Roca, dramaturgo uruguayo, que bueno, estamos en contacto generalmente por mi tesis, así que nada, gracias Federico. Bueno, en realidad, antes de comenzar, quiero hacer una pequeña aclaración, sobre todo con la cuestión del panóptico del título. Fue mutando la idea, así que van a ver quizás a lo largo de la ponencia esa mutación. Bueno, arranco. Esa es la gran duda y cuestión. ¿Dónde está el teatro uruguayo actual? ¿Desde dónde se lo expecta? Cuando comenzamos a bucear sobre las diversas teatralidades actuales uruguayas, se percibe fácilmente cómo los caminos tradicionales del teatro ya no se transitan como antes. No hay una sola forma de contestar a esa incertidumbre, ya que el teatro, gracias al contexto pandémico y sus vicisitudes, ha transformado los caminos desde donde se muestra y se vive el teatro. En esta época repleta de virtualidad, es inevitable googlear rápidamente la frase «el impacto de la pandemia en la cultura uruguaya». Realicé esa búsqueda con el objetivo de encontrar algún diario que cubriera esa realidad y busqué cultura y no teatro, para poder darle mayor margen al buscador virtual, para poder bucear en un amplio espectro, pero no encontré nada. Noticias internacionales y una brillante página del actual gobierno uruguayo que se embandera con una segunda medición del impacto de COVID-19 en el sector cultural del país, pero data de junio de 2020 y a lo largo y ancho de esa página no se encuentran los resultados y ni siquiera los de una primera medición. La Diaria hace referencia en la misma fecha a que el título del artículo dice «Organismos internacionales se unen para medir el impacto de la pandemia en la industria cultural latinoamericana», pero tampoco hay resultados. Ese artículo se cierra diciendo que, y cito, «seguramente este escenario motive una transformación cultural y modifique nuestros hábitos de consumo, resignifique enseñanzas y experiencias de procesos anteriores,
que hoy pueden ofrecer coordenadas para pensar el presente. A fin de cuentas, la salida será como siempre colectiva. Cierro cita. Considero que el evento que estamos transmitiendo, tanto ayer como hoy, este coloquio, se consagra como un pequeño puntapié, al menos para dar cuenta de ese esfuerzo colectivo. Hablar de teatro, reflexionar teatro y pensar el teatro debe considerarse como un arma de lucha en el contexto actual. De alguna manera, los diversos emergentes que surgieron para paliar la necesidad de teatro son dignos de ser escuchados, reflexionados y analizados. En relación al título de la ponencia, que hace referencia a ese panóptico, es interesante estudiar el amplio abanico de posibilidades que se han abierto desde marzo de 2020. Frente a un panorama extinto de teatro convivial, como dice Duati, nos encontramos frente al auge de lo digital y lo tecnovivial. La zona de la liminalidad ha explotado y se impregna de variantes desde donde recurrir a la teatralidad. En este sentido, se explota el concepto de la transmedialidad a través de las formas por las cuales se intenta acercar al teatro a los y las espectadoras. Tal y como plantea de Toro, y cito, la transmedialidad, como en el caso de la hibridez, es un proceso, una estrategia condicionada estéticamente y que no induce a una síntesis de elementos mediales, sino a un proceso disonante y con una alta tensión. Cierro cita. Particularmente en Montevideo, me crucé con distintas manifestaciones que traspasan el límite de lo que Duati considera como tecnovivial. Desde obras teatrales siendo transmitidas vía streaming, otras habiendo sido grabadas en la prepandemia, se vuelven a transmitir, o incluso zonas híbridas como los videojuegos que se impregnan de teatralidad. Se desarrolla de esta manera una profundización en el uso de la teleperformance, entendiendo este concepto según lo postulado por Duati, citado en la tesis de Paulet, y cito, la teleperformance puede considerarse una poética teatral que pertenece a la contemporaneidad, porque sucede debido a la proliferación de las telecomunicaciones y la multiplicidad de prácticas que ocupan y conectan los distintos espacios remotos del planeta generado en el hombre, acá le corregiría y diría humanidad, sujeto activo del sistema capitalista, un estado de desreferencialización y alienación. Cierro cita. Hay tres puestas en escena que llamaron mi atención, ya que el lugar del espectador y la espectadora en relación a esas obras posee un amplio espectro de caminos en relación al pasado. Además, las tres obras le dan voz a las minorías desde la actuación o desde la dramaturgia. En ese sentido, la obra Dos Hermanas, que hace un ratito mencionaba Vanessa, es una obra dramática que se representó en tiempos prepandémicos. En realidad, ahí hay una pequeña corrección. La obra Dos Hermanas es la virtual, y ahora lo aclaro. Se hace un fuerte uso de la hibridez tecnovivial, siguiendo el concepto planteado por Duati, y una de las actrices, Leonor Chavarría, explica en una entrevista que, y cito, el actual proyecto Dos Hermanas tiene un germen en latencia. Esa es la obra prepandémica, digamos. Una obra de teatro que se estrenó en 2018 y que se transmitía simultáneamente en Río de Janeiro, en el Teatro Poeira y en el Teatro El Galpón de Montevideo. Vos veías el público que estaba allá y el de acá a través de las pantallas. Desde el año 2017 estamos trabajando con esa plataforma de Zoom, tanto para los ensayos como aplicando la escena. En todo lo que tiene que ver con la escena, los lenguajes se van cruzando. En latencia se hablaba más de lo que era la autoficción, de nuestra historia, atravesada por la historia de los hermanos Caín y Abel, que lo transformamos en Dos Hermanas. Tú no solo ves una conversación por Zoom, sino que es una transmisión que pasa por una editora, que es Claudia Sánchez, la directora de la obra. Ella está transmitiendo, pero todo pasa por su computadora y ella manda lo que ves en la pantalla. Esta obra desarrolla la relación de hermandad de los personajes, el pasado de su familia y particularmente el vínculo con sus padres. Es indispensable entender que la historia muestra el impacto de la distancia, el exilio, el dolor y el sufrimiento familiar, lo cual además se puede relacionar con las consecuencias de la actual pandemia. Además de esto, es importante resaltar cómo la obra se construye a través del pienso y la voz femenina, destacando el lugar de las mujeres y la importancia de su presencia en el teatro actual.
Por otra parte, Barbarie es una obra de Sergio Blanco, escrita en 2010, pero ambientada en 2020, que fue puesta en escena en plena pandemia, con la dirección de Gustavo Zafores. Fue la primera y única vez que asistí al teatro en pandemia, y definitivamente, como decía el artículo de La Diaria, fue un nuevo aprendizaje para los espectadores y espectadoras que asistimos. Además del barbijo, la distancia social y la sala relativamente llena, ya que había asientos clausurados, y el aire acondicionado jugó un rol principal. La obra se ambienta en el frío glacial, pero a la vez se entendió que el frío polar del aire acondicionado de la sala también ayudaba a combatir silenciosamente nuestra propia pandemia. En una entrevista en Brecha, Zafores explica que, y cito, hoy se ha convertido en un texto premonitorio que plantea los límites a los que el ser humano puede llegar en condiciones adversas y cuál es el camino que transita para volver a los orígenes y convertirse en bestia. Cierro cita. Por último, cuando nos volvamos a abrazar, es una obra de Federico Roca y Anselmo Hernández, dirigida por Cecilia Caballero. Es importante destacar aquí la labor de Federico Roca como un dramaturgo con conciencia y con un teatro que se preocupa por el colectivo LGBT. Según se plantea en la web del Teatro Solís, en donde fue representada en noviembre de 2020, se resume que, y cito, la obra transcurre en este tiempo de pandemia, extendida por el mundo, la realidad de la que nadie se escapa. Desde sus confinamientos, los personajes intentan seguir con sus vidas y sus relaciones. El final es desconocido, nosotros aún no lo sabemos. Cierro cita. De las tres obras, esta es la única que desarrolla y profundiza el dolor y el impacto del aislamiento actual. Es hija de la pandemia. En ella, la voracidad humana y la complejidad del ser se resumen en el aislamiento y la diversidad de formas en que se puede o se pudo sobrellevar el confinamiento. Además, la propia creación de esta obra, escrita por dos dramaturgos a la distancia, uno en Chile y el otro en Uruguay, se explica a través de lo que plantea Paulette. Y cito, la teleperformance permite la colaboración entre artistas de manera simultánea en múltiples regiones del mundo. El tecnovivio se propaga no solo a la conexión espectador-representación, sino también a la propia creación dramatúrgica de la obra. Cierro cita. En general, las tres obras muestran tres caminos distintos desde donde el teatro se muestra en pandemia. Tres ejemplos que muestran la diversidad de posibilidades desde donde teatrar. El convivio aún sigue siendo el elemento que tiene mayor protagonismo, pero se entiende, perdón, pero voy a toser. Gracias. Tres ejemplos que muestran la diversidad de posibilidades desde donde teatrar. El convivio aún sigue siendo el elemento que tiene mayor protagonismo, pero se entiende que la ramificación de posibilidades alientan a la transformación. Como varias veces ha planteado Duati, el tecnovivio no es ni mejor ni peor. Simplemente es esa alternativa al convivio que nos mantiene a flote en un contexto en donde el teatro parece hundirse desde lo económico y social. En ese sentido es interesante la observación que plantea Paulette en su tesis. La telepresencia transgrede los límites físicos del espacio escénico. Las obras teatrales que incorporan la telepresencia incitan a los espectadores a experimentar la sensación de estar ante una multiplicidad temporal. Si bien existe en la escena el tiempo actual y el tiempo de ficción, se le suma el tiempo de la imagen virtual, también real y ficcional. Cierro cita. De esta manera, se desarrollan una multiplicidad de espacios y de tiempos, a la vez que se profundiza esa diversidad de teatralidades. Ay, perdón. Me pica la garganta. Y de eso no se salva nadie, ni virtualmente. En este sentido, creo que me remito al viejo y conocido panóptico. Foucault plantea esta idea a través de la arquitectura de las prisiones, en donde se ejercía el control y la vigilancia sobre los privados y privadas de libertad. De alguna manera, en el contexto actual, también el teatro se encuentra sujeto y privado de libertad, pero en este sentido, el panóptico no es el elemento que condiciona, por el contrario, podríamos tomar al espectador y a la espectadora y colocarles en el centro de la escena
y a las diversas de hacer y vivir el teatro como las distintas celdas que observa el panóptico. En este sentido, la escena teatral contemporánea uruguaya muestra que hay dos caras de una misma realidad. Por un lado, se abren nuevas celdas que dan origen a nuevas formas de teatralidad, aunque por el otro, esas mismas celdas no llegan a todos y a todas por igual. Se necesitan medios y logística que el promedio uruguayo no posee. Es allí donde recae la duda principal y me pregunto, ¿este gran abanico de posibilidades acerca del quehacer teatral a los y las espectadoras? ¿Dónde queda para ellos y ellas la escena teatral uruguaya? Ya termino porque me voy a morir de tos. Muchas gracias. Muchas gracias, Lucía, por tu ponencia, por acercarnos estas preguntas muy interesantes respecto a lo que está sucediendo para la escena teatral uruguaya, sobre el convivio, sobre si hay democratización de alguna manera o no del acercamiento de los uruguayos a las diferentes teatralidades que se han venido desarrollando. Tengo que pedir disculpas a Leilén porque dentro de lo que fue el programa hubo una modificación y no la presenté al comienzo, fue una omisión mía, mil disculpas. Así que a continuación vamos a darle la palabra a Leilén Araudo. Ella es licenciada en actuación egresada de la Universidad Nacional de las Artes, es actriz y docente. Desde el 2018 integra el Instituto de Investigaciones de Teatro del Departamento de Artes Dramáticas en la Universidad Nacional de las Artes. En el momento se encuentra realizando el doctorado Teoría e Historia de las Artes en la Universidad de Buenos Aires. El título de su ponencia es Configuraciones del punto de vista en la producción de sentido actoral. Leilén, tienes que activar tu micrófono. Hola, hola, hola. Ahí va. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, a todas. Bueno, voy a leer. El título es ese y sí, el punto de vista en la producción de sentido actoral, una clave virtual. La producción de sentido actoral refiere a un sistema de actuación específico reconocible en el campo teatral argentino. En líneas generales define la concepción de una teatralidad construida en y por el actor-productor, indisolublemente ligada a una dirección, la cual tendrá por función definir y potenciar un lenguaje propio de la obra a partir del trabajo con los actores afirmados en su nueva autonomía. Es un concepto de catalán que toma del trabajo de actuación y producción de Ricardo Bartiz, aquí en Argentina. Partiendo de la categoría de actor-productor, este trabajo pretende echar luz sobre un modo de relación entre la praxis de actuación, el punto de vista y el punto de fuga en la instauración de la situación de creación que el sistema establece. Sostenemos que a partir de estas categorías quedará a futuro una llave para pensar la circulación de un secreto que en tanto fuerza de tracción o imantación opera en estos intersticios. Haciendo foco en la modalidad virtual, en el encuadre bidimensional que propone de específico, relevaremos algunas cuestiones sobre la imagen en perspectiva que creemos pueden orientar en la construcción de un pensamiento sobre la actuación puesto a circular en esta nueva clave. Sostenemos que la técnica perspectiva resulta de utilidad para seguir pensando esa por demás ambigua relación entre lo que es visto, el actor-productor, lo que hace, y el punto de vista desde donde aquel es visto como tal. Tomaremos como referencia experiencial el seminario en virtualidad de la Cátedra de Actuación del Departamento de Dramáticas de la UNA, que se llamó La Forma Presente, cuyo titular Bernardo Capa se encuentra vinculado específica y directamente desde la actuación y la dirección a esta producción de sentido actoral. En tal sentido, creemos que el avance de la cultura tecnovivial, vuelta hoy el nuevo cotidiano, la actuación ha podido abrirse caminos de formas inéditas,
dando cuenta no solo de su capacidad ubicua, sino además de visibilizar y expandir cuestiones propias de la disciplina, a seguir dilucidando ahora en virtualidad. En tal sentido, el dispositivo tecnológico impuso una presencia que no por virtual es menos real. Eso decía Bernardo Capa en el seminario, a los alumnos antes de empezar. Bien. Celebro este coloquio como un espacio de intercambio y reflexión, en tanto echa luz sobre lo significativo de nuestra práctica teatral, artística y docente en estos contextos inciertos y oscuros. La nueva coyuntura social, creemos, expuso tanto la potencialidad como la precariedad de la praxis teatral. A un primer momento de contracción social le siguió un proceso paulatino de expansión, expreso en una necesidad de reinvención y adaptación de nuestras prácticas sociales y artísticas a nuevas formas en construcción. En este segundo momento nos adentramos en la búsqueda de resoluciones para continuar la tarea, compartir redes y estrechar experiencia. En ello los vínculos presenciales se reterritorializaron en una nueva y forzada virtualidad. Tal fue el caso de los encuentros virtuales del seminario de actuación dictado por Capa, que es un director y docente emblemático de la producción de sentido actoral en nuestro país. Atendiendo al encuadre bidimensional virtual, observamos una relación de similitud con aquella arquitectura logocéntrica dada por el marco de una imagen que se abre a otro mundo, una imagen teatral o, por qué no, cinematográfica. La configuración y el entramado que supone esta imagen en perspectiva con ilusión de tridimensionalidad, sellada en un punto de vista y un punto de fuga determinados, nos pueden orientar en la construcción de un pensamiento sobre la actuación, en particular el funcionamiento y las características específicas del punto de vista, tal como se comprende para el actor-productor en el sistema de producción de sentido actoral. En este sentido, la construcción de la actuación propia de este sistema radica fundamentalmente en la relación que establece con la otredad de cuerpos, de objetos, textualidades, vincularidades y espacios que los cercan, anidados todos ellos en el punto de vista. La categoría de punto de vista metanarrativo opera en este marco como ese eje espacial que organiza los cuerpos de los actores en relación a una referencialidad otra, que normalmente coincide con el lugar donde está el público, y antes hubo la mirada docente o de dirección. En mostrar lo que no puede ser visto, la perspectiva en la puesta en escena postdramática, Mike Blecker define la perspectiva artificial como una construcción, como una técnica para producir imágenes. Posee una cualidad modelo y justamente por eso puede ayudarnos a comprender cómo vemos lo que vemos, dice, y por qué algunas de las cosas que vemos son más convincentes, impactantes o perturbadoras que otras, no solo en la pintura, sino también en el teatro. Esto decía esta autora. En esta línea, asumimos la propuesta del seminario de actuación de pedirles a los estudiantes la colocación del cuerpo de actuación en un espacio no plano, esto es, con predominancia de vértices, rincones, diagonales, ángulos. Se trata de un ejercicio que, llevado al entrenamiento en presencia real, se traduce técnicamente en la búsqueda de asimetría en las formas, en la composición de la visual, que estaría dado en apostar, antes que por lo estable y lo simétrico, por el perfil 3/4 y la suspensión parcial del peso del cuerpo. En definitiva, formas que denotan tensión, un algo que está en potencia de suceder, un peligro, un riesgo. Asimismo, sabemos que el poder de la imagen perspectiva reside justamente en aparentar cierta neutralidad, una imagen convincente de cómo son las cosas, los tamaños, las relaciones espaciales, independientemente de los observadores particulares. El hecho de aparecer como algo natural, objetivo, que está ahí para ser visto, implica la ubicación, en realidad, de un punto de vista particular, invisibilizado, una visión donde el artista nos presenta el mundo tal como es. En el marco de producción de sentido actoral, el punto de vista funciona en este mismo sentido como una categoría constitutiva, rectora de la praxis de actuación, con la cualidad específica de imponerse el actor-productor como un ejercicio propio y permanente de la escena, la configuración imaginaria de una mirada real que todavía no existe. Se comprende el punto de vista como una concepción espacial actoral,
donde se sitúa una mirada de expectación real o hipotética, ¿no? En el caso de los ensayos y entrenamientos, que tiene por finalidad la fundación y organización de la trama de actuación. Barthes lo sitúa en principio con el lugar que ocupa la mirada de dirección, en tanto se hace cargo de la totalidad de la narración durante el tiempo de los ensayos, hasta la constitución de un lenguaje buscado. En el seminario virtual dictado por Bernardo Capa, esta mirada que lee y opina sobre los signos de la escena, y fundamentalmente los signos de actuación, se tradujo, por ejemplo, en una voz en off a cargo del cuerpo docente. A continuación, Blecker plantea que el punto de vista que presenta una imagen en perspectiva, abro comillas, no solo marca una ubicación en el espacio concreto, sino también en los espacios simbólicos abiertos al discurso. En la producción de sentido actoral, esto se emparenta directamente a la broma recurrente de caracterizar, esto es, personificar el punto de vista, y en ello habilitar a la problematización y circulación de discursos políticos propios y ajenos, energías emocionales y sociales en diálogo y confrontación. Así, por ejemplo, exclama Barthes en sus clases: ¡ay, la política, el campo ficcional! Si hago así, el punto de vista imaginará tal cosa, y si no lo hago, todo tan antinatural porque lo observo. Saludo al punto de vista, miro al costado, mantengo distancias. Continuando con el análisis del soporte virtual, aparece en escena entonces un tercer elemento que creemos continúa y enriquece un pensamiento sobre el punto de vista como categoría constitutiva del hacer del actor-productor. Se trata de la noción de punto de fuga, el cual en el marco de una imagen en perspectiva se posiciona como reflejo exacto del punto de vista. Además de otorgar al espectador sensación de profundidad y organizar la perspectiva que tendría el observador desde un determinado punto de vista, de hecho existen tantos puntos de fuga como direcciones haya en el espacio, el punto de fuga designa el vértice que atrae la mirada de forma natural hacia una imagen. Dice la actriz argentina Flor Diesel en relación a la construcción del punto de vista en su actuación: cuando estoy entrenando y no existe esa mirada real, siempre ubico un punto en el espacio. Puede ser amplio, no necesariamente es un punto, dice. Un lugar desde donde yo supongo que estoy siendo vista, y desde allí me organizo para actuar, para emitir mis fuerzas de actuación y disponerme plásticamente en relación a ese punto de vista. Entonces, allende la singularidad del encuadre virtual, podría pensarse el punto de fuga de la escena como esa disposición plástica que plantea Diesel, ese lugar desde donde su cuerpo como materialidad escénica se organiza para emitir y proyectar energías y relatos de actuación. De acuerdo a Blecker, el mismo, este punto de fuga corresponde a un signo de estatus especial garantizado en esa sintaxis particular que se encuentra efectivamente en la escena y que la autora se permite emparentar con la idea de origen en la metafísica. Por todo ello, dejo abierta aquí la posibilidad de pensarlo en las coordenadas de virtualidad primero y en presencialidad después, no ya como un lugar establecido, rígido en el espacio, sino quizás como un territorio espacio-temporal lábil. Puede ser amplio, no necesariamente un punto, coincidente con la producción originaria de fuerzas significantes actorales. Se trataría de un punto de fuga comprendido como un eje, un centro productor de irradiación escénica en múltiples direcciones, tantas como puntos de vista configure, traccionando en todos ellos su atención, un ser visto de forma natural, como algo dado por el propio sistema, en una relación indivisible al punto de vista que lo funda. Por lo dicho, en lo que respecta a los modos de producción y de recepción, hemos visto que categorías establecidas desde la praxis, de manera informal y no sistemática, como es el caso del punto de fuga, se han visto consolidadas en esta virtualidad a la que nos hemos visto forzados como comunidad artística y socioeducativa. El soporte virtual nos proveyó además de nuevas herramientas transversales para continuar pensando aquellas, a la vez que incorporar otras de tipo subrepticias, como es el caso del punto de fuga. Descubrimos entonces que punto de vista y punto de fuga se posicionan por igual como claves de lectura y análisis de la lógica que opera al interior de los sistemas mencionados. Para finalizar,
La visión presentada por el marco dramático reconocible en el encuadre virtual implica una perspectiva particular, donde las jerarquías, la unidad, la claridad y la lógica causal colaboran para que el espectador capte el orden lógico escondido. Por su parte, Blecker sostiene que al mostrar la escena desde un punto de vista particular, la imagen muestra más de lo que en realidad puede verse. De hecho, asevera que, abro comillas, es en el entrelazamiento de lo que es visto y lo que no, donde radica el atractivo, e incluso la credibilidad de la imagen perspectiva, cierro comillas. De este modo, abocándonos al campo específico de la escena, se vislumbra aquello que mencionamos al comienzo de este trabajo, la idea de un secreto imbricado en la problemática de la actuación a partir de la configuración de una presencia-ausencia dispuesta en este hacer del actor-productor. La configuración de un punto de vista arraigado en un punto de fuga. Para el caso, el secreto se expresa como una problemática de circulación de materialidades escénicas, furtivas y fugaces, donde encontramos, como en los orígenes de la teatralidad, que los cuerpos continúan siendo, aún hoy, el paradigma de los nuevos desciframientos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, muy interesante esto que planteás desde la vecina orilla, esta problematización de las miradas, las perspectivas, los puntos de vista, siempre atravesados, por supuesto, por lo político. Y bueno, en este momento es el momento para hacer todas esas preguntas que nos quedaron pendientes. Justamente Leilén nos comentaba respecto, si quieren abro con ese comentario respecto al, creo que era la ponencia de María, si el teatro ahora se plantearía como el arte de la proxémica, así que un muy buen puntapié para dar paso a este diálogo, a este coloquio. No sé si María anda por allí y puede responder a esta pregunta. Sí, ella, digamos, hizo como una observación general no referida a mí, ¿no? O sea, en todo caso que sea referida a mí, todo bien. Me gustaría que me dijeras algo más. No te oigo. Sí, no, fue un comentario en relación a lo que venías diciendo, justo María Noel habilitó buenos comentarios o preguntas, y pensaba eso, como algo que estudiamos desde la actuación, la idea de la proxémica, que es la ciencia que estudia la distancia entre los cuerpos, y vos, bueno, tu trabajo estaba un poco... claro, pero en realidad... Va a ser el nuevo problema, ¿no? Sí. Irradia a todos lados. Sí, claro, sí, creo que es un tema que aparte se ha impuesto, ¿no? En lo social, en lo doméstico, en todo, pero yo, digamos, lo que yo planteo es, digamos, más bien desde dónde viene el mensaje, ¿no? Desde dónde viene la orden, vamos a decir, ¿no? Desde dónde viene el hecho, digamos, de que tenga que ser esa distancia. Eso yo creo que es el centro, ¿no? No la distancia en sí, capaz, ¿no? Sino de dónde viene, porque a la distancia, al hecho de que conviene mantener una distancia X, los actores ya lo saben. Y la propia federación lo planteó, ¿no? Pero yo hice como una foto y contrapuse dos posturas bien diferentes respecto al mismo hecho. Y, digamos, lo que yo señalo es, digamos, el problema para mí radica en de dónde viene la orden. Porque... El límite que está impuesto en este caso también a través de un aparato político. Claro, ¿no? Exacto, es por ahí el asunto, ¿no? O sea, me parece que o sea, la distancia, que es un elemento que tenemos incorporado, ahora se puso como en otro lugar, ¿no? Salió, digamos, de esa relación natural
que tenemos con las cosas. O sea, de hecho a nosotros, digamos, en una situación normal, igual, a ver, que las cosas no se nos vienen encima, ni nos tiramos encima de las cosas, o sea, mantenemos una distancia equilibrada respecto, ¿no?, a los objetos, a las personas. Bueno, en diferentes culturas también las distancias se manejan de unas maneras, de otras, si significan esto o aquello, ¿no? Pero, digamos, lo básico, para mí es ese punto, ¿no? Por eso lo fijo, lo planteo tan concreto, ¿no? Porque me parece que ahí está el nudo principal. Hay otros, siempre hay mucho nudo, pero hay nudos y nudos, ¿no? Y cuando dije el arte de administrar las distancias fue una forma, digamos, poética de traer el tema de la distancia a un primer plano, porque también puede ser el arte de administrar la luz, el arte de administrar una cantidad de cosas, ¿no? Pero bueno, como estaba hablando de la distancia, agarré para ese lado, ¿no? No sé si... Pero creo que en realidad es el arte de administrar una cantidad de cosas, no solamente... Leilén, ahí en Buenos Aires, ¿cómo se manejó este tema? ¿Ustedes tuvieron una vuelta a la presencialidad en medio de esta pandemia? Sí, estaba pensando eso, cuáles serían las diferencias entre el protocolo uruguayo y el argentino. El 2020, el año pasado, estuvo totalmente suspendida el teatro en todas sus expresiones, y recién, si no me equivoco, Martín, corregime, este año empezaron algunas funciones con protocolos. La sala a mitad de sala, ¿no? Como la de 50-25, con sillas de por medio, y recuerdo algunas cosas que, un protocolo que lo que hacía en realidad era decir, bueno, esta obra no puede estar porque los actores acá se besan, entonces o modificás la obra y no se besan en escena, y tienen que mantener ciertas distancias. Entonces había obras que decían, bueno, nuestra obra no llegará para cuando vengan las vacunas y se pueda como... Era una instancia así de selección, digamos. Hay obras que se hicieron manteniendo distancias, pero igual sucedían contagios, digo, también está esa situación, ¿no?, que es atendible también. Tenía como algunas cuestiones así el protocolo, me acuerdo, yo decidí como por decisión personal no exponerme, pero muchos compañeros y compañeras sí lo hicieron, dentro de los recintos teatrales. Después sí hubo muchísimas expresiones, como contaba Vanessa, por ejemplo, en relación a performances en las plazas con auriculares. El formato que acá se usó mucho es un audio que le mandan a todo el público, ¿no? Te citan, vos te encontrás en tal plaza, en Villa Crespo, por ejemplo, en un barrio, y a la señal te hacían una señal y todos le dábamos play al audio de WhatsApp, y era 1 hora de recorrido, donde veíamos los cuerpos, todos con barbijos, y podíamos escuchar bien, porque el barbijo además lo que tiene es eso, que imposibilita, además de la expresión, la sonoridad, no se entiende. Entonces esa situación quedaba saldada, y sí hubo muchas de esas expresiones, al aire libre, con protocolos y demás. Después, en tema, dentro de los teatros, muchas obras no se pudieron hacer porque era matar la obra en un punto, digamos, si no puedo... Había cosas que realmente son constitutivas del teatro, y decís, che, eso no es la obra. Si yo hago la obra con todas esas restricciones, deja de ser la obra. Entonces hay como también un hito, ¿no?, para pensar. Sabrina, capaz que puede interactuar con esto también, porque parte de tu ponencia tenía que ver con lo que estaba sucediendo respecto a las limitaciones en el trabajo escénico. No sé si estás por ahí, Sabrina. Sí, gracias, Maranel. Sí, las venía escuchando con atención, y como decía Vanessa, muchísimos puntos en común
en lo que fuimos compartiendo. Sí, en realidad mi cuestionamiento va en la línea de pensar qué es lo que hace, porque hay una situación además como muy particular de Uruguay, que no es común, por lo menos a otros países de la región, o no es común a España o a Inglaterra, en donde ha habido restricciones a toda actividad, ¿no? O Brasil, en donde, bueno, depende del Estado, y en algunos no ha habido ninguna restricción. En Uruguay estamos en una situación bastante particular, en donde las restricciones son, sobre todo en este año, en pocos ámbitos, ¿no? Sobre todo en lo que tiene que ver con educación, todo lo educativo, y después lo cultural. Entonces eso también nos hace, o nos debería hacer pensar en que esas restricciones no tienen una explicación que se pueda dar solamente desde el punto de vista sanitario, cuando tenemos actividades que ya tenían protocolos desde el punto de vista sanitario. Entonces eso es lo que me lleva a mí a pensarlo desde este punto de vista de la antiteatralidad, si bien hay otras actividades que también han sido suspendidas. ¿Qué es lo que sucede con el teatro? Que de hecho fue lo último en volver a la presencialidad en el 2020, ¿no? Entonces, por eso yo creo que en Uruguay hay una situación particular que no es comparable quizás con lo que ha ocurrido en Argentina, en donde hay restricciones que abarcan toda la movilidad. Y sí, en Uruguay las explicaciones que se dan no son satisfactorias desde el punto de vista sanitario, pero tampoco son satisfactorias desde el punto de vista de la movilidad económica, porque esa es otra de las explicaciones que se ha dado, ¿no? Que hay otras actividades que no se pueden suspender porque no se puede suspender, digamos, la movilización desde el punto de vista económico, cuando en realidad lo cultural también mueve la economía. Entonces, eso era lo que me invitaba a pensarlo desde este punto de vista, desde el punto de vista de la antiteatralidad, vinculado además con una política neoliberal. Bárbaro. Vemos cómo atraviesa claramente acá el tema de las políticas culturales, ¿no? Entonces, y la territorialidad, de la que hablamos también en el tema de lo que era el teatro del interior ayer. Juan Estrades quería hacer una intervención. Juan, ¿está por ahí? Sí, por acá no es María Noel. No, yo un poco en la línea de lo que se venía hablando, me parece que todo esto de las políticas a nivel gubernamental chocan o se frenan ante el absurdo de los planteos que se hacen, ¿no? Es decir, que se use barbijo en una actuación contradice, es como si la gente que estableciera esas normativas no fuera nunca al teatro, no haya ido nunca al teatro, y no sabe cómo funciona esto. Digo, yo me imagino un Romeo y Julieta con barbijo y distancia. Entonces decir, bueno, sí, más allá de algunas situaciones que puedan establecer ese tipo de distancia, no es lógico y es absurdo. Y entonces, frente a esos absurdos, está bien. Leilén dijo, hay algunas propuestas en las cuales yo no las hago. Y esto es peligroso porque de alguna manera reduce todo a actuaciones unipersonales, a monólogos, porque ahí no hay contacto. Y eso no es la realidad. Y por otro lado, yo apuesto a que esto se termine. O sea, yo creo que mucha gente piensa que esto no se va a terminar nunca, y está bien que de repente lo piense así, porque es la realidad que estamos viviendo de nunca acabar, ¿verdad? Pero yo tengo plena confianza en que podamos volver a encontrarnos, porque de hecho el teatro es encuentro, y a eso apuesto. Es decir, no es que niegue la realidad actual, sino que apuesto a la esperanza de una proyección que va más allá de la realidad. Que evidentemente hay formas o hay maneras de tratar de superar esta situación a través de lo virtual, sin duda, sin duda. Y que esa es nuestra realidad, yo acepto plenamente. Pero también apuesto a eso, apuesto al futuro, apuesto a que, bueno, que todos los esfuerzos que se están haciendo tengan una proyección que termine en algo que facilite el encuentro, ¿no?
Muchas gracias, Juan. Creo que Vanessa quería intervenir. ¿Estás ahí, Vanessa, Sí, con sí, la mano levantada? levanté ahí la mano virtual La también. manito. Sí, no, creo que digamos que se superponen distintas cosas y que esas superposiciones no son inocentes, ¿no? Esto que estaban diciendo, bueno, un jugador de fútbol se contagia menos que un actor, ¿no? Hay una restricción selectiva, ¿no? Y que en algún momento pasa por esa decisión que parece casi que enfrentarlas, de decir, bueno, el shopping sí lo tengo abierto, porque no puedo dejar a esa gente sin trabajar, pero sí puedo dejar sin trabajar a la gente de la cultura. Y quizás en el medio hay otras situaciones también con ciertas problemáticas, ¿no? Porque también digamos que ha cambiado la vida de todo el mundo y quizás esa persona que se está viendo de ir obligada a trabajar al shopping, también se le han complicado otras cosas, porque sus hijos sí tienen las clases virtuales en la casa, y porque esa persona también se puede contagiar. Entonces me parece que tenemos un nivel de análisis que tiene que ver con el manejo político que se ha hecho, y que me parece que era un poquito lo que yo trataba de decir, que si para algo sirve la pandemia es porque evidencia un montón de cosas, entre ellas cierta precarización, ¿no? del sector, y también vuelve a preguntarnos, bueno, ¿en qué lugar tiene la cultura, no solo el teatro, digamos, porque qué lugar tiene la cultura entonces para la sociedad, ¿no? Hubo muchas movidas que realmente tuvieron muchísimo apoyo cuando se reabrieron las salas, bueno, fue la gente. Yo recuerdo que el fin de semana que se cerró todo, tenía entradas para ir a ver Chacabuco, y fue la primera obra que vi cuando se habilitó, ¿no? En octubre. Y con la persona que iba con una amiga, bueno, estábamos como, bueno, tapabocas, ¿no? Estamos ahí, ¿cómo va a ser? ¿Qué sé yo? Y fue como una fiesta, porque en realidad estaban esperando con música, ¿no? Había como una cosa, bueno, saquémosle esta solemnidad de este protocolo. Bueno, tendremos que usar tapabocas, pero no quiere decir que tengamos que perder también como esa gestualidad y esa idea del encuentro. Entonces, me parece que sirve para hacernos estas preguntas, para mostrar, bueno, cuáles son las prioridades de las políticas culturales y cuáles son las prioridades de la gente, ¿no? En esta idea de que sí hubo, como me parece, un respaldo de parte de la gente a las distintas propuestas, ¿sí? A las propuestas por streaming, a la reapertura, ¿no? Y que eso me parece que es un debate que se tiene que dar en algún momento más seriamente, en el sentido de decir, bueno, tenemos derecho a opinar y decir qué actividades queremos que también se retomen y qué actividades no, o en qué condiciones. Digamos que era realmente como una tomadura de pelo de decir, los espectáculos vuelven con una distancia de 2 metros entre los actores. Entonces, creo que esa fue como una especie de indignación general, y que esa indignación se replicó como pudo y donde pudo, en algunos artículos de prensa, en redes, ¿no? Pero que de alguna manera es un sacudón todo esto para preguntarnos, ¿no? Y hasta dónde defendemos determinadas actividades y hasta dónde también reconocemos que la gente de la cultura también son trabajadores, ¿no? Todo este tema de los incluimos, tienen fondos, ¿no? ¿Cuánto? ¿No? Hay un montón de temas que me parece que sobrevuelan. Eso Y por que un lado. Por son, otro lado, tenemos todo otro análisis y otro campo riquísimo que tiene que ver con las transformaciones que se dan en los lenguajes de actuación, todo este tema de la mirada, del punto de fuga. Hoy más temprano también Ariel Gutiérrez hacía toda una serie de reflexiones a partir del tema de la mirada dentro del proceso de composición teatral, ¿no? También, bueno, ¿dónde pienso yo que está la mirada del espectador ahora? ¿Qué pasa con el cuerpo? ¿Cómo esto afecta a la formación? ¿No? También Lucía Nasser hablaba de la formación en danza virtual. Bueno, ¿qué hacemos? Apareció también, que ahora Lucía decía
utilizaba, ¿no?, este concepto del panóptico. Hoy Lucía Nasser hablaba como de una reversión, dice, porque bueno, esto a diferencia de la clase tradicional en bancos, donde nosotros vemos y tenemos como el control total, ahora capaz que somos más vistos. Y yo pienso que no es que seamos más vistos, sino que somos más conscientes, y que también hay una mirada más general, porque bueno, todos nos miramos en las celditas. Cuando estamos mirando hacia el frente en una clase, sí, la atención está hacia allí y está dirigida esa mirada, y quizás ahora no. Entonces me parece que hay como distintos análisis que obviamente se cruzan, ¿no?, porque la situación atraviesa todo. Era eso nada más. Muchas gracias, Marisa. Sí, retomaba lo que decía Lucía hoy, ¿no? ¿Hasta dónde la democratización se realiza? Porque hay una virtualidad de las obras teatrales. No sé si Lucía quería ampliar algo más de lo que nos contaba hoy. Sí, en realidad más que nada, hablar, sobre todo a mí me pasa como docente, de que hay un gran porcentaje de estudiantes que no asisten, que no tienen los medios, entonces imagino que peor va a ser para la asistencia al teatro. Si dentro del convivio, dentro de la normalidad que nosotros conocemos, la asistencia al teatro es muy escasa dentro de ese tipo de contextos, imagino ahora que es mucho peor. Entonces, mi idea sobre todo era partir de esta base, ¿no? Si estamos hablando de un panóptico en donde tenemos muchas más diferencias, distintas maneras de hacer teatro, pero en realidad, ¿cuántas personas pueden acceder realmente a ese teatro? Porque siempre nos estamos moviendo dentro del mismo círculo de la academia, de los actores y actrices, y de los teatros, ya sean hegemónicos o independientes. Entonces digo, nunca se sale de esa zona, nunca hay, como vos decís, María Noel, una democratización realmente del teatro. Como no olvidar realmente las minorías, justamente, y por eso también hice mucho hincapié en el lugar que se le da a las mujeres, en el lugar que se le da al colectivo LGBT, digo, esas minorías no aparecen realmente, especialmente el colectivo, ¿no? No hay obras que traten o que contengan actores, actrices, dramaturgos, dramaturgas pertenecientes al colectivo. Entonces digo, está buenísimo hablar de la pandemia, pero no nos olvidemos de toda esta parte que forma parte de una realidad sin pandemia también. Eso nada más. Muchas gracias, Lucía. María Noel. Sí, me había pedido la palabra María y después te doy para cerrar porque tenemos que cerrar la mesa. Sí, ya vi. No, simplemente, o no tan simplemente, que pienso que a veces se pierden oportunidades importantes. Y ayer recuerdo que en la mesa del interior, Gustavo le preguntaba a los panelistas, no fue ayer, o fue ayer también. Ayer fue, pero le preguntaba también a Carreira si él opinaba que no había habido exploración suficiente sobre el teatro callejero, sobre el espacio. Y a mí me parece que eso es algo que en esta oportunidad se podría haber hecho. O sea, tomando en cuenta que digamos, que el colectivo teatral estaba tan preocupado como las autoridades por la situación, y que no se iban a cometer improperios ni actos irresponsables en ese sentido. Hubiera sido una excelente oportunidad para experimentar sobre otra cantidad de posibilidades que tiene el teatro, sobre otra cantidad de dispositivos que se podrían haber puesto en marcha y que, dado la rigidez con que se actuó, no se pudieron poner. Y eso me apena, porque esto lo hice, digamos, cuando lo escribía con pena. Y con pena de que hubiera pasado esto. Entonces me parece que hay que tener en cuenta eso, ¿no? Que cuando se dejan pasar, o sea, cuando se dejan pasar propuestas que son, digamos, que van en la dirección de resolver una situación y se interceptan, ¿no?, con propuestas autoritarias y rígidas, se pierde muchísimo y no se recupera. Nada más. Bien, voy a leer dos intervenciones antes de cerrar con Juan. Decía Leilén que en Argentina hubo subsidio el año pasado, pero cerraron salas importantes, también de circuito independiente. Y
También Vanessa nos decía que no nos olvidemos de las acciones de los colectivos activistas, que es verdad que disputaron el espacio público, pero Sabrina nos recordaba que estaba el decreto de las aglomeraciones prohibidas y por lo tanto eso también limitaban cosas como el candombe. Yo agrego también que se limitó en Uruguay el teatro de verano con el carnaval, que era al aire libre y era creo que un espacio donde si se ponía foro no había posibilidad de contagio. Juan, un minutito que me están pidiendo la mesa. Sí, un minuto. No, yo, de acuerdo a lo que decía Lucía recién, en ese paralelismo que uno puede hacer entre la enseñanza formal y el teatro, en cuanto a la presencialidad, digamos, ¿no? Cuidado, porque mirá, los alumnos, uno dice, bueno, están metidos dentro del mundo virtual, viven de los celulares y viven de los monitores. Y están desesperados por volver a la presencialidad. No es que se quieren quedar en sus casas. Yo creo que sucede lo mismo con la gente que quiere ir al teatro. Para mí hay un paralelismo ahí muy interesante y muy importante en la valoración de lo que quiere la gente y en este caso es lo que quieren los alumnos. Porque además es un peligro. Tú te conectás con un grupo de 30 estudiantes por monitor, cuando sabes que de repente solamente 5 te siguen y 25 están en cualquier lado y te pusieron el famoso, y tú no sabes ni siquiera dónde está. Entonces, basándonos en eso, hay que tener mucho cuidado en las proyecciones que uno hace y estudiarlas detenidamente y valorarlas detenidamente. O sea, por ahí va mi intervención. Bueno, podríamos seguir hablando toda la tarde, está buenísima esta mesa, han sido muy ricas las participaciones tanto de los exponentes como del público. Agradecemos profundamente a todo el público que nos ha seguido en estos 2 días, a pesar del trabajo, de la virtualidad, de la cantidad de Zoom. Así que, bueno, voy cerrando esta mesa. Muchas gracias a todos los participantes y que tengan una buena jornada. Bueno, muchas gracias a todos. Un gusto. Gracias. Chao, chao. Gracias.